Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para así protegerlas y fortalecerlas. Recuerden que en la cajita de información están los enlaces a mis redes sociales. Por cierto, el grupo de Facebook ya va por 22.000 miembros y aún me falta un poco llegar a la meta de los 10.000 seguidores en la página de Facebook también, que me ayudaría muchísimo si van a apoyarme por allá, y también en mi cuenta de Instagram, que muchísimas gracias a todas las que están llegando nuevas. De todo corazón gracias y un beso bien grande. Para el esmaltado voy a utilizar este color lila bien clarito que casi parece blanco, pero a la hora de grabar tuve un pequeño problema, así que solo se grabó como esmaltaba dos de mis uñas. Si quieres ver cómo hago el esmaltado en el resto de los videos del canal, lo puedes ver. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Ahora en esta uña, que es donde luego voy a hacer mi decoración, voy a aplicar la camate porque este paso me ayudará muchísimo a trabajar con las pinturas acrílicas. Esta pintura acrílica en color blanco la voy a utilizar ahora para hacer la línea francesa. Y también voy a necesitar un pincel para detalles, en este caso de 7 milímetros. Tú puedes utilizar también esmalte en color blanco, el que tú tengas a mano. Recuerda que la pintura acrílica también te sirve para hacer este tipo de detalles, porque cuando seca se vuelve resistente al agua, y no solo eso, sino que también cuando aplicas el brillo de acabado sellas la decoración y te va a durar el mismo tiempo que si lo hicieras con esmalte. Recuerden que la mejor forma que ustedes tienen para apoyar el canal es compartiendo este video, cualquier video del canal, incluso el canal, en sus redes sociales. Y también, si lo desean, me pueden regalar un me gusta y dejarme en los comentarios si les está gustando este video. Por aquí arriba siempre les dejo algunas tarjeticas con videos que a ustedes les puedan interesar, y hoy les voy a dejar uno que tal vez ya hayan visto pero probablemente no, donde yo hablo acerca de las pinturas acrílicas. Seguramente que este video les va a interesar porque les explico con detalles cómo seleccionarlas a la hora de comprar y no equivocarnos, porque a veces gastamos dinero de más en productos que luego no nos sirven. Ahora voy a hacer algunos puntos para formar una flor. Voy a hacer varios porque quiero que la flor no quede demasiado pequeña, y también con la misma pintura acrílica blanca y un pincel para detalles voy a ir llevando, luego de hacer todos los puntos, la pintura hacia el centro hasta darle una forma de gota a cada uno de los pétalos. Al final te va a quedar como una margarita, así una flor bien sencilla, pero al mismo tiempo se va a ver delicada y muy bonita. En estos días, como ustedes lo sabrán, por lo menos los que me siguen y ven todos mis videos y están pendientes de todo lo que comparto, sabrán por qué no he respondido todos los comentarios como lo hago normalmente o como habitualmente hago.
Son cientos los comentarios y quería de paso agradecerles por todo el apoyo que me han dado, porque han sido muy comprensivos, y algunos, aunque no quizás no tienen información muy clara acerca del tema, sí me han apoyado muchísimo, y de todo corazón muchísimas gracias. Ya voy a volver a empezar a responder sus comentarios poco a poco, porque son demasiados, pero lo voy a hacer en cuanto me sea posible. Para mi siguiente paso voy a utilizar pintura acrílica en color morado y voy a cargar un pincel angular número 2 con ella, y luego lo voy a descargar sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación. No importa si estás cargando el pincel con 2 o con un color, siempre descárgalo, porque esto va a quitarle los excesos de producto y te va a quedar mucho mejor los detalles del diseño. Para esta flor vamos a hacer una pincelada en forma de abanico o como una forma de rombo bastante pequeño, y recuerda también repasar para que así la pintura cubra mucho mejor cada detalle. El pincel angular número 2 lo voy a cargar ahora, pero también utilizando pintura acrílica en un color morado mucho más claro. Es un tono que creo que se llama orquídea, o es un lila bien claro, y también el color morado oscuro. Y de igual manera cargo y descargo el pincel para que también se maticen los colores. Para cerrar la flor, lo que hacemos es una pincelada desde uno de los lados de la flor hacia el centro, desplazando ligeramente el pincel hacia abajo, y luego en sentido contrario para hacer la misma pincelada pero al otro lado. Para mi siguiente detalle voy a utilizar dos tonos de pinturas acrílicas en color verde, una más clara y otra más oscura. Voy a cargar un pincel plano, que este no trae número y es uno que yo arreglé. Le corté un poco las cerdas de ambos lados para que fuese un poco más estrecho y poder hacer detalles más pequeños. Recuerda, de la misma forma cargamos y descargamos el pincel como lo hicimos en los pasos anteriores. Con pinceladas similares a las que hicimos para esta flor, le vamos a dar forma a las dos hojas que van a ir a los dos lados de la misma. Repasamos las pinceladas todas las veces que sea necesario para que así se vea mejor el color y cubra. Si te está gustando este video, me lo puedes dejar saber en los comentarios y también regalarme un me gusta si es así. Con la misma pintura acrílica en color verde oscuro que utilizamos para las hojas, vamos a añadir una pequeña ramita con unas hojas bien pequeñitas, utilizando un pincel para detalles de 7 milímetros. Estos detalles los vamos a hacer en los lugares donde tú creas que falta algo o que queda como un poco vacío en esas zonas específicamente. Del mismo color también vamos a hacer un poco de delineado en las hojas. Con un puntero y pintura acrílica blanca y luego también con la verde oscura vamos a hacer algunos puntos pequeñitos. Con la ayuda de brillo de acabado y mi punta de cera voy a adherir una piedrecita en el centro de la flor, en este caso va a ser tornasolada, y también una al lado,
y luego también algunas en color negro y balines dorados. Yo la pedrería la adhiero con brillo de acabado y me dura muchísimo tiempo porque yo grabo varios videos en poco tiempo y luego lo voy publicando poco a poco, y en ese periodo de tiempo en el que me dedico a editar y compartir con ustedes los videos, yo no me quito la decoración y me dura muchísimo, no se me cae hasta que yo voy ya a retirarlo porque quiero hacer otro diseño. Y simplemente haciéndolo con brillo, lo que hago es que, recuerden siempre al finalizar, sellar también la pedrería con el brillo de acabado, pero que no sea muy grueso para que no le quite la textura, pero sí para que selle. Si no te causa seguridad hacerlo de esta manera, puedes utilizar algún adhesivo. El centro de la flor también quise hacerlo utilizando pintura acrílica en color amarillo y un pincel para detalles de 7 milímetros. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Recuerden que en la cajita de información están los enlaces directos a mis redes sociales por si también desean seguirme por allá. En especial les recomiendo mi Instagram y también mi página de Facebook, que necesito un mínimo de 10.000 seguidores para poderla monetizar, y de verdad que sería una meta que agradecería muchísimo si me ayudan a conseguirla. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.